Hola, muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en este salón, ¿verdad? Donde compartimos charlas a través del canal de YouTube de los amigos de Akin Pech. Y pues para mí es un placer seguir compartiendo conocimientos, seguir compartiendo pues lo que hacemos día a día en nuestra práctica privada en todas las instituciones y pues todos los resultados que obtenemos el día a día con los pacientes. Siempre pues de la mano de los amigos de Akin Pech con sus brackets, su material y pues siempre sacamos todos los casos adelante. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante. Las mordidas abiertas representan un reto importante para cualquier ortodoncista. Estos problemas verticales son bastante retadores. Y afortunadamente, dentro de todo el escenario de estrategias biomecánicas que tenemos, hay bastantes opciones para nosotros buscar ese cambio vertical, ese cambio en el plano cruzal, esa, ese cierre de mordida, ya sea anterior, posterior, combinado, sobre todo pues en casos donde lo vamos a manejar dentalmente. Hay casos de mordidas abiertas muy severas que pues tenemos que recurrir al apoyo de los cirujanos maxilofaciales para trabajar. Entrando en tema de estas biomecánicas, pues sabemos que las mordidas abiertas pueden venir de muchas maneras. Pueden venir acompañadas de problemas sagitales, pueden venir acompañadas de problemas transversales y pueden venir en diferentes grados. Mordidas abiertas leves, mordidas abiertas moderadas, mordidas abiertas severas. Y pueden venir con escenarios clínicos que representan más compromiso. A veces tenemos escenarios de mordidas abiertas con dientes con reabsorción radicular, tenemos escenarios de mordidas abiertas, como es el caso de la foto superior a la derecha, donde no hay laterales, hay un canino incluido, hay reabsorción de dientes. Entonces, realmente allí tenemos que tener un muy buen análisis clínico para determinar cómo nosotros podemos podemos trabajar de una manera positiva y que impacte directamente en la solución de ese problema vertical que tiene el paciente. Evidentemente, pues vamos a atacar las prioridades. Tenemos que establecer un muy buen diagnóstico facial, tenemos que establecer un muy buen diagnóstico funcional, porque todas estas mordidas abiertas vienen de la mano de un problema funcional. Muchas se generan básicamente por el hábito del dedo, y cuando se empieza a abrir, porque los dientes superiores se proclinan, los inferiores también se proclinan o algunos se retroclinan, dependiendo de cómo se está chupando el dedo del niño, pues automáticamente ya la lengua va a ocupar ese espacio. Sabemos que la lengua puede aportar unos 500 gramos de fuerza en mal función y los dientes los podemos mover con 4 o 5 gramos de fuerza. Por lo tanto, pues estos problemas funcionales que se generan por la interposición lingual generan estas mordidas abiertas y son el punto de partida para su corrección, la corrección de estos problemas funcionales. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte de la función, tenemos que tomar en cuenta la clínica, el grado de severidad de esta mordida abierta, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de espacio del paciente. Hay muchos pacientes que no tenían una mordida abierta, pero que tenían un apiñamiento importante. Les colocan bracket, los dientes se alinean, se proclinan, se horizontalizan y se generan estos problemas verticales de mordida abierta con severa proclinación de espacio, lo que nosotros conocemos como apiñamiento enmascarado. Entonces tenemos que hacer un muy buen análisis de diagnóstico, sobre todo de discrepancia osteodentaria, de la cantidad de apiñamiento, la falta de espacio que tengamos, porque estos métodos para obtener pueden ser de gran ayuda para un cierre de mordida. Sabemos que siempre que sacamos dientes en casos de extracciones, que hay esa migración mesial de los molares en el cierre de espacio, que hay rotación mandibular, podemos agarrar esto como a nuestro favor para poder cambiar el plano cruzal y poder tener un cierre un poco más estable. El dedo, como les dije, pues uno de los factores principales de problemas funcionales, el hábito de succión digital mantenido cuando se mantiene en la infancia. Esto va generando cambios en la boca del paciente. Recordemos que los pacientes niños, sus maxilares son como plastilina, son modificables. Y justamente estos dedos, el dedo actúa como un aparato ortopédico negativo, generando esa profundidad del maxilar
generando una discrepancia transversal. Mientras más profundo se hace el maxilar, más angosto. Esta discrepancia maxilar o esta discrepancia transversal genera contactos anticipados y hace que el crecimiento se empiece a establecer de manera vertical. Se hace la abertura anterior, se ubica la lengua, empiezan los problemas funcionales de interposición lingual. Ese golpe de la lengua cada vez que deglutimos, 3.600 veces al día, está la lengua golpeando, golpeando, golpeando los dientes, protruyéndolos, proclinándolos, exacerbando mucho más el problema. El cambio de posición de la lengua al salirse del maxilar porque está muy angosto, se posiciona abajo, el paciente empieza a respirar por la boca, la mandíbula se empieza a protruir en muchos casos por esa posición baja de la lengua y se empiezan, aparte de los problemas verticales que ya se están generando, se instaura también problemas sagitales importantes. Por lo tanto, la evaluación funcional y la intercepción de los hábitos es fundamental para poder lograr un tratamiento estable desde el punto de vista ortodóntico, ortopédico, funcional, luego de cerrar una mordida. Si no quitamos el hábito nocivo, si no entrenamos la lengua, si no cubrimos esa parte negativa, podemos cerrar ortodónticamente una mordida, pero se va a abrir muy fácilmente después de su tratamiento. Podemos decir, igualmente, con respecto a las mordidas abiertas, que estas pueden venir en diferentes grados, ¿no? Tenemos mordidas abiertas leves, que pudiésemos decir que pudiesen estar entre los 0 a 3 milímetros aproximadamente de separación entre los bordes incisales. Recordemos que el overbite nosotros lo medimos en porcentaje. Lo ideal es un overbite de un 20% de los dientes superiores cubriendo a los dientes inferiores. Cuando no hay contacto entre los dientes, pues ya estamos en presencia de una mordida abierta. De 0 a 3 milímetros, 0 partiendo de que es un borde a borde, a 3 milímetros de separación, pues estamos hablando de mordidas abiertas leves, de 3 a 5 milímetros, mordidas abiertas moderadas, y más de 5 milímetros, mordidas abiertas severas. El hecho ya de manejar una mordida abierta desde el punto de vista dental o quirúrgico ya va a depender de muchos otros factores faciales, de la discrepancia de espacio, de las necesidades del paciente, de las inclinaciones de los dientes y una serie de más datos importantes para determinar si nos vamos a ayudar desde el punto de vista quirúrgico. La edad del paciente, por supuesto, es un punto clave, pero hoy básicamente vamos a hablar de las diferentes biomecánicas que nosotros tenemos para poder aplicar. Recuerden que esto no son recetas de cocina. No es que todos los pacientes requieran todas las biomecánicas, o puede ser que algunos nos ayude una, nos ayude la otra, nos ayuden tres, nos ayuden todas, pero son estrategias que vamos a tener a la mano y que tenemos que aplicar según sea el caso. Vamos a entonces entrar en el tema que nos trae el día de hoy, que son estas biomecánicas para el manejo de mordidas abiertas. Vamos a describir una a una. Recuerden y repito, no son recetas de cocina, son biomecánicas disponibles, y unas se van a adecuar más a unos pacientes según sus características. En otros pacientes quizás vamos a aportar más de una, o en algún paciente muy severo quizás la vamos a aportar todas, pero vamos a irlas describiendo poco a poco. La que casi siempre está en todos los escenarios es el control del hábito. Esa no va a faltar en ninguno, porque recordemos que el hábito es lo que nos está generando esa situación clínica. Generalmente para el control de hábito tenemos diferentes aparatos fijos y removibles. Vemos este video que está rodando acá de una mordida abierta muy severa que presentamos y que de hecho está acá en el canal de YouTube de los amigos de Akinpech, la presentación de este maravilloso caso que fue una mordida abierta muy severa, cerrada de manera extraordinaria. Y fíjense que su inicio fue fundamentalmente quitando la lengua de allí, eliminando el hábito del dedo, porque esta rejilla, que es la rejilla de Justus, aparte de controlar la lengua, también impide que el paciente se chupe el dedo. Hay rejillas fijas que podemos utilizar, hay aparatos de expansión que le podemos agregar rejillas para que contengan la lengua y impidan el hábito. Están los recordatorios linguales que son bondeables y que podemos también fabricar con
alambres de acero rectangular o de acero redondo. Fíjense, esto es una rejilla lingual, esto es un haz con rejilla. Aquí vemos cómo fabricamos con el mismo alambre de acero 20, hacemos una base y hacemos de muy pequeño, 2 milímetros aproximadamente, en la zona donde queramos recordarle a la lengua que no se debe posicionar. Recordemos que la lengua tiene que estar en un punto correcto, no en los dientes. Aquí vemos unos recordatorios con alambre rectangular. Aquí vemos una rejilla en la arcada inferior. Aquí vemos una rejilla en la arcada superior. Entonces viene siendo el control del hábito una de las biomecánicas fundamentales y que en esta sí yo me atrevo a decir que las tenemos que usar en todos los casos de problemas verticales de origen funcional, porque si nosotros no corregimos la lengua, no entrenamos la lengua de una manera correcta, pues evidentemente no vamos a solventar el problema de raíz o de base. Dentro de estos aditamentos de control igual, pues tenemos la trampa de Justus, tenemos la rejilla lingual, los recordatorios y la aparatología y terapias miofuncionales. Los aparatos miofuncionales, los MyoRes, que los conseguimos en todas las tiendas de los amigos de Akinpech, tienen también unos dispositivos de entrenamiento lingual y que forman parte en conjunto con las terapias miofuncionales a este trabajo de hábito que tenemos que corregir, sobre todo en etapas tempranas, para poder empezar a abordar mordidas abiertas que tienen ese origen funcional. Hablando ya o metiéndonos en tema con los brackets, con el bondeo de los brackets, otra de las biomecánicas disponibles para el manejo de las mordidas abiertas es el bondeo diferencial. Si se fijan aquí, estos son unos brackets super mini de los amigos de Akinpech. Yo desde hace, a ver, tengo 10 años de ortodoncista, estoy trabajando pues con estos braquecitos y ustedes conocen, muchos de ustedes conocen mis resultados y de verdad que son maravillosos y que aportan mucha ayuda clínica, biomecánica a nuestros tratamientos. Fíjense cómo acá nosotros colocamos los brackets de la zona posterior muy incisales, cercanos al borde incisal, y los brackets de la zona anterior muy gingivales. Eso es lo que llamamos un bondeo diferencial. Este bondeo diferencial es básicamente para romper ese plano de oclusión, para generar intrusión en la zona posterior, en este caso extrusión en la zona anterior, y que ese cambio en el plano oclusal a través del bondeo nos ayude a controlar las discrepancias verticales. Aquí vemos otro casito, un poco menos severo que el anterior, igualmente brackets en la parte posterior, bien incisales, brackets en la parte anterior un poco más gingivales. Igualmente para esto no hay una receta como tal, pero sí hay parámetros. Generalmente un bondeo convencional, nosotros colocamos los incisivos centrales a 4.5, los laterales a 4, los caninos a 5, los premolares a 4 y los molares a 3.5. Eso es como que lo convencional, recuerden, no es receta, es de acuerdo a cada caso. En un bondeo diferencial, de repente las alturas pueden variar 0.5 o 1 milímetro. Fíjense, este es un ejemplo, esto no es receta, esto es un ejemplo de uno de los casos que se puede bondear de esa manera, los incisivos centrales a 5.5, laterales a 5, si queremos dejar escalón, caninos a 4.5, molares a 3, premolares a 3, perdón, molares a 2. Más incisal hacia posterior, más gingival hacia anterior. Aquí vemos dos casitos donde tenemos diferentes grados de bondeo diferencial. Estos de arriba están manejados con braquecitos Crystallize, que para mí son, digamos, de lo mejor en la ortodoncia estética. Tenemos también unos arcos estéticos aquí en la parte superior. Aquí abajo tenemos unos brackets convencionales, mini convencionales, también en bondeo diferencial como estrategia para manejo de mordidas abiertas. Otro de los puntos claves y fundamentales para poder cerrar una mordida es la obtención de espacio. Muchas veces estas mordidas están generadas precisamente porque nos falta espacio. Los dientes están muy hacia adelante, están horizontales y solamente obteniendo el espacio en la parte posterior y llevando los dientes hacia atrás, eso va a permitir que se retroclinen, se inclinen, se verticalicen y nos puede ayudar en conjunto quizás de otras biomecánicas
a el cierre de las mordidas anteriores, como este caso pretratado, que llegó muy maltratado con los dientes muy inclinados hacia adelante, se hicieron las extracciones de los premolares y poco a poco vamos a ir echando todo para atrás para que poder cerrar en combinación. Aquí tenemos control de hábito, manejo de espacio, vamos a hacer una rotación mandibular porque pues los molares se van a venir hacia adelante y esto nos va a ayudar, todo en conjunto nos va a ayudar al cierre. Los microtornillos también son herramientas muy efectivas en la obtención del espacio cuando no queremos sacar dientes o cuando tenemos estrategias diferentes. En este caso, un camuflaje clase 3 con mordida abierta extrema, este caso que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, donde sacamos los segundos molares para llevar todo hacia atrás. Esa obtención de espacio la estamos haciendo a través de distalización combinada con una extracción, indudablemente. Y la dirección de las fuerzas y el cambio del plano oclusal con la rotación mandibular nos ayuda mucho, pero porque estamos buscando ese espacio. Entonces, la obtención de espacio es una biomecánica y es una herramienta muy efectiva si es bien planeada. Hay casos como este diagrama de caso que tenemos aquí, una paciente con una mordida abierta muy severa, pero que ya no tenía, le faltaban unos dientes en la zona anterior y tenía unas lesiones en los molares. Decidimos manejar ese caso con extracciones de molares. Eso hace que los molares en la parte posterior migren hacia adelante y al migrar hacia adelante, aparte de la obtención de espacio y la posibilidad de poder retroclinar los dientes en la zona anterior, igualmente hacemos una rotación mandibular en favor a ese cierre de la mordida en la parte anterior. El control transversal y la eliminación de contactos prematuros también forma parte de una estrategia muy efectiva, sobre todo en casos, fíjense cómo se ve esta mordida abierta del lado izquierdo, bueno, mi lado izquierdo de la pantalla, donde tiene los modulitos azules. Fíjense cómo los premolares están cruzados porque hay una discrepancia transversal y sus cúspides vestibulares están tocando con las cúspides de los inferiores. Evidentemente eso hace que la bisagra de la mordida se abra. Una vez que nosotros hacemos esa expansión o ese control transversal, que llevamos realmente la relación cúspide-fosa, la mandíbula puede rotar, puede ajustarse de una manera adecuada y podemos tener cambios verticales con el control transversal. Si quitamos contactos anticipados, si quitamos esas mordidas cruzadas en la parte posterior, al momento de hacer esa buena acople oclusal, maxilar mandíbula, vamos a tener una respuesta vertical en la parte anterior. Recordemos que la mordida funciona como una tijera. Si nosotros levantamos atrás, se va a levantar mucho más en la parte anterior. Y si mesializamos molares y hacemos ese contacto más anterior, vamos a tener un impacto vertical en la zona anterior. Por ello, el control vertical es muy importante o es relevante de detectar si el origen de esa mordida abierta combinado con la parte funcional tiene que ver un poco con los contactos prematuros a nivel oclusal. Y fíjense este caso, este es el mismo caso, el mismo paciente de inicio y de final, en el cual tenía una mordida cruzada posterior que estaba generando contactos prematuros, que estaba generando una sobreerupción de los posteriores. Allí había un contacto anticipado por ese colapso transversal que teníamos. Este caso se manejó sin extracciones. Fíjense que tenemos caninos, tenemos los dos premolares. Y básicamente lo que hicimos fue el trabajo transversal, quitar esos contactos prematuros para poder hacer una acople oclusal anterior. Evidentemente, quizás aquí ya la lengua estaba generando problemas, pusimos recordatorio, manejamos el torque, manejamos muchos escenarios, digamos, referentes al caso y pudimos cerrar una mordida abierta moderada, porque estaba bastante abierta básicamente, con el control transversal, eliminando contactos prematuros en posterior para tener un efecto anterior bastante positivo. El control vertical a través de dobleces es maravilloso. A mí realmente parte de la mayor cantidad de éxitos de mis casos, en casos de mordida abierta, tienen algún componente de un doblez de segundo orden. Recordemos que los dobleces de segundo orden son los dobleces que hacemos en el plano vertical. Ahí está la extrusión, la intrusión, los tip, tip back, tip forward, etcétera, etcétera. Estos escalones o dobleces verticales nos permiten tener cambios en el plano oclusal, procurando intrusión en el sector posterior, extrusión en el sector anterior, en el caso de las mordidas abiertas.
Fíjense cómo en este caso, que era una mordida abierta muy severa, estamos manejando, tenemos una extrusión importante en la parte anterior, lo que conlleva también una intrusión en la parte posterior, y vamos cambiando como que los planos a través de los dobleces de segundo orden. Los elásticos intermaxilares son ayudantes a nuestras biomecánicas, y para las mordidas abiertas nos ayudan mucho. Los más comúnmente usados para el manejo de mordidas abiertas son los elásticos de caja anterior y caja posterior. Usualmente, esto tampoco es una receta, usualmente en la caja anterior nos ayudamos más con elásticos de 3/8, 5/16. El calibre va a depender de la etapa de tratamiento que estemos trabajando, del tipo de arco que estemos trabajando, de la condición periodontal y radicular de nuestro paciente. Elásticos en caja posterior, generalmente elásticos de 3/16, de 4.5 onzas, de 6 onzas, dependiendo igualmente de la etapa de tratamiento que estemos nosotros trabajando en ese momento. Pero los elásticos son aliados en todos los escenarios biomecánicos. Por lo menos yo, Jordán Sol, y todos los que me siguen y han visto más o menos mi manera de trabajar, siempre los elásticos intermaxilares están allí presentes en nuestras biomecánicas, y en las biomecánicas de mordidas abiertas no es la excepción. Son muy buenos y nos apoyan bastante en estas situaciones clínicas. Estas mecánicas de elásticos pueden evolucionar en un mismo caso. Este es un casito que llevo en la consulta. Fíjense, lo estamos manejando con brackets convencionales ROT. Yo siempre les digo así, los de la cajita roja, porque los de la cajita verde son los mini ROT. Y pues me estoy bastante acostumbrado con estos braquecitos. Fíjense que en la medida que la paciente va evolucionando, va evolucionando la manera de usar los elásticos. Aquí tenemos unos elásticos en triángulo asimétricos, clase 2 de un lado, clase 3 del otro. Aquí tenemos un elástico en caja asimétrico para corregir línea media. Ya vamos obteniendo simetría en nuestra paciente y vamos utilizando elásticos en cajas con un pequeño vector clase 3. Aquí seguimos con nuestro vector, ya tenemos líneas medias coincidentes, aquí ya tenemos cajas clase 1 en la parte posterior, pero siempre han estado presentes los elásticos para mantener ese asentamiento, para mantener esa armonía, para mantener esa oclusión tan bonita. Otro de los que viene de la mano de los dobleces de segundo orden son en este caso los dobleces escalonados. Los dobleces escalonados no son más que dobleces verticales que hacemos progresivamente a necesidad en estos pacientes, y viene siendo como el efecto más o menos que tiene el bondeo diferenciado. Solo que el bondeo diferenciado nos va a dar un cambio del plano si lo hicimos al inicio, y los dobleces escalonados pueden complementar un poco estas discrepancias para tener realmente cambios en el plano cruzal. Generalmente estos dobleces escalonados los podemos hacer desde arcos de niti rectangular hasta arcos ya de acero como tal. Dependiendo de la condición clínica, periodontal, radicular de nuestros pacientes, podemos establecer algún tipo de, evidentemente ya sean arcos de acero redondo, niti rectangular o acero rectangulares. Este es un casito de mordida abierta que tenía un poquito de problema transversal. Manejamos la parte transversal, expandimos, nivelamos y empezamos a hacer dobleces verticales, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y fíjense qué bonito, ahí todavía falta. Todavía estamos trabajando, estamos apoyados con los elásticos, pero tenemos dobleces en todas las partes del arco. Tenemos entre primer molar y premolar, entre premolar y canino, entre canino e incisivo, incluso entre incisivo lateral e incisivo central, porque vamos haciendo esa intrusión posterior progresiva con extrusión anterior. Y estos dobleces generalmente tienen varias consideraciones. Se pueden empezar a hacer en arcos de niti en etapas iniciales de tratamiento. Generalmente quizás empezar en arcos de niti 16x22, 17x25, 18x25, 19x25, 21x25. Ellos se van a realizar de manera progresiva, de posterior hacia anterior. No se hacen todos en una cita. Yo los voy haciendo primero entre molar y premolar. El paciente se va a su casa, regresa en la siguiente cita, voy viendo el cambio del plano. Veo la necesidad y aplico otro entre premolar y premolar, o premolar y canino, o canino incisivo. Lo vamos haciendo de manera progresiva. Es importante que si ya tenemos todo un arco confeccionado de dobleces escalonados y vamos a migrar a otro arco, vamos a aumentar el calibre, cuando vamos a hacer la reproducción de los dobleces, sí los tenemos que hacer de adelante hacia atrás, porque cuando los estamos haciendo de manera inicial, los empezamos a hacer de atrás hacia adelante. Generalmente se hacen en ambas arcadas a necesidad, o puede ser solamente en la arcada superior.
o puede ser solamente en la arcada inferior, y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo combinamos con mecánicas de elásticos para apoyarnos pues a que sea eficiente nuestra biomecánica. Estos dobleces escalonados los aplicamos de manera efectiva. Fíjense este caso de mordida abierta que estaba un poco maltratado, tenía una rejilla que estaba generando anclaje en la parte inferior que no nos convenía, tenía espacio en la parte inferior, quizás no nos encantaban esos colocación de brackets que tenía al inicio, no nos encantaban un poco estos brackets. Quitamos, rebondeamos, colocamos nuestros braquecitos de cajita roja, los brackets ROT, 3G que tenemos a disposición allí con los amigos de Akin Patch, y empezamos a manejar la parte transversal, la parte de hábito, y ya en esta etapa final de tratamiento estamos detallando un poco con pequeños dobleces verticales progresivos desde posterior hacia anterior, y fíjense qué bonito resultado hemos logrado en un tiempo relativamente corto. Los cambios del plano oclusal vienen de la mano con la rotación mandibular, y esos cambios en el plano muchas veces los podemos obtener a través de los tornillos. Cuando utilizamos tornillos para la obtención del espacio, ese vector o ese eje de tracción que hacemos, ya sea de un sector o de todo el arco, nos va a generar cambios en el plano oclusal. Si el eje de la fuerza está por debajo del centro de resistencia, esa distalización va a venir acompañada de intrusión, y esa intrusión en muchos casos me va a convenir como casos con problemas verticales. En este caso en particular es una mordida abierta con un paciente clase 3 que se le va a hacer un camuflaje por sagital, y por eso el tornillo está tan más abajo de lo que es el plano, porque estamos generando una fuerza de tracción que me va a generar, aparte de la distalización, me va a generar intrusión de la zona posterior, y estoy corrigiendo dos problemas, digamos, al tiempo. Estoy distalizando, obteniendo espacio y cambiando el plano oclusal para obtener resultados verticales eficientes. Las extracciones también generan rotación mandibular, biomecánicas de elásticos específicos también generan cambios en el plano oclusal. Todos nuestros dobleces escalonados o nuestro bondeo diferenciado va a ir generando cambios en el plano oclusal, y son cambios que nos van a dar esa respuesta o ese escenario ideal que nosotros queremos, que es un acople transversal con máxima intercuspidación desde posterior hacia anterior. Y de esta manera nosotros poder lograr un escenario eficiente en mordidas abiertas. Fíjense todas las herramientas que les nombré hoy, desde lo que es la corrección del hábito, que tenemos una serie de aditamentos disponibles que podemos fabricar en el consultorio, con arcos Ba020, con rectangulares, el control del hábito y de la lengua con rejillas, con la rejilla de Justus, la rejilla convencional combinada con aparatos de expansión, el bondeo diferencial, las mecánicas de obtención de espacio, los dobleces verticales, los dobleces escalonados, el cambio de plano cruzal a través de tornillos. Lo realmente importante en estos escenarios es saber aplicar según la necesidad del paciente qué tipo de biomecánica vamos a utilizar al respecto para tener resultados eficientes en casos de alteraciones verticales de la mordida abierta. Fíjense este paciente cómo tiene su plano bastante divergente, y en la medida que vamos haciendo intrusión posterior y acople, vemos que tenemos un cambio importante en el plano oclusal que nos generó pequeña rotación mandibular y que nos ayudó a que poder tener un control vertical en la zona anterior, y por ende poder cerrar esa mordida abierta. Los microtornillos pues llegaron para quedarse, no solamente para los cambios en el plano oclusal, también para generar intrusión en las zonas posteriores. Nosotros podemos ubicarlos. Aquí estamos generando intrusión en la zona palatina, aquí estamos generando intrusión en los molares mandibulares, y evidentemente al generar intrusión vamos a tener cambios verticales importantes en la zona anterior. Por lo tanto, los microtornillos son unos aliados perfectos, sobre todo en casos con discrepancias tan severas como este. Este es un paciente quirúrgico que no se quiso operar, y estamos manejando valga la redundancia, estamos manejando microtornillos para darle un resultado lo más cercano a lo que esperamos, sin invadir los límites biológicos que tenemos que respetar. Este caso va maravilloso.
y lo estamos haciendo gracias a los microtornillos, a la distalización, al cambio del plano cruzal y a la mecánica eficiente de elásticos intermaxilares, que nunca puede faltar como herramienta en nuestras mordidas abiertas. Este es el mismo casito, fíjense cómo ya vamos logrando resalte, sobrepase, vamos cambiando ese plano, ese lo hicimos. Aquí viene una combinación de todo, aquí vienen los tornillos, vienen los elásticos, vienen las extracciones, que en este caso fue el primer molar, viene el cambio del plano cruzal. Pues digamos que toda la artillería la tenemos allí puesta para generar ese resultado que queremos. Espero que haya sido de su agrado, espero que haberle aportado tips y haberle aportado información valiosa para que puedan aplicarlas en sus pacientes. Recuerden que todas estas charlas pueden buscarlas y pueden verlas en el canal de YouTube de los amigos de Akinpech Orthodontic. No solamente está esta charla, hay muchas otras que hemos venido grabando por el paso de estos años. Pueden meterse. No solamente estoy yo como moderador, hay muchos doctores que nos dan una información muy valiosa, científica, efectiva. Y los invito a que cuando tengan un tiempito de que quieran nutrir un poco más esa parte científica, métanse en el canal de YouTube de los amigos de Akinpech, revisen toda la parte científica que tenemos y disfruten de lo que pues hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues nada, por mi parte me despido, que pasen una feliz noche y que de verdad les haya ayudado y les haya parecido una información valiosa. Hasta una nueva oportunidad.